K-flex. Ahora, su simbología de manera universal son las que llegan a observar debajo de cada nombre. El tiranervios de una manera estrellada por la misma forma de cómo tiene, esto se da por el corte transversal que tiene cada lima. ¿Por qué? Porque el corte transversal de los tiranervios es medio con púas, las limas K es cuadrado, la gestron redondo, la flexofal triangular y la K-flex romboidal. Ahora, con respecto al tiranervios, son o presentan púas, como se observa en la parte final de este tiranervios, en su parte activa. Está indicada netamente para la remoción de pulpas de conductos amplios y está contraindicados en conductos atrésicos y se utiliza en movimientos antihorarios. Ahora, ¿por qué este tiranervios se utiliza en conductos amplios? Porque esas púas se ha llegado a observar que si llegan a chocar en las paredes de los dientes, estas se llegan a fracturar y llega a tener pedazos de metal dentro del tratamiento de conductos. Es por ello que solo lo utilizamos en dientes con conductos amplios, como pueden ser en los incisivos superiores, caninos e incluso premolares. En la actualidad, este tiranervios casi no se usa, que su función específica, solamente como dice su nombre, es retraer el nervio o la pulpa de un solo tirón, que puede ser bastante útil cuando es pulpa vital, pero cuando es una pulpa trésica, usualmente esta pulpa no llega a desprenderse de una manera más rápida porque ya no hay vitalidad en la pieza dentaria y la pulpa se deforma. Ahora, después tenemos a las limas K. Estas tienen un corte transversal cuadrangular. Son los instrumentos más utilizados actualmente en endodoncia y están fabricados por torsión, como se llega a observar en esta imagen. La simbología la vamos a poder ver tanto en las limas como en las cajitas con las que vienen. ¿Cuál es el modo correcto de usar en este tipo de lima? Es ingresar, darle la vuelta y hacer tracción sobre una pared del diente. No solamente es ingresar la lima y raspar las paredes, es ingresar, dar una vuelta en sentido horario y hacer la tracción contra las paredes, así de un movimiento seguido, tanto en vestibular, mesial, palatino y lingual. Ahora, en las limas Gestron, estas limas están hechas por desgaste, tienen elevada capacidad de corte, no son flexibles, utilizada más que todo en conductos rectos por lo mismo de que no son flexibles y ayudan bastante para lo que es la desobturación del conducto en el caso de retratamientos. Y no se utiliza girándolo porque si no puede causar la fractura del instrumento. Ahora, ¿cómo usamos este tipo de instrumentos? Ingresamos, nos pegamos a la pared y traccionamos. Con el resto de limas sí podemos tocar la pared, algo que con el tiranervios no se debe de hacer. Ahora, esta Gestron, como les mencioné, es muy poco usada en la actualidad. Solo se puede usar en conductos que sean totalmente rectos como los incisivos centrales superiores, pero sí son bastante utilizados en lo que es el retratamiento de endodoncia, ya que nos va a ayudar a ingresar y a poder atacarse o engancharse, mejor dicho, en la gutapercha, para que cuando nosotros hagamos el tirón, esta gutapercha salga de una manera más rápida. Ahora, tenemos las limas Flexofile y las limas K-Flex. Su corte transversal, como lo llegan a ver, es triangular y romboidal. Al tener esta forma y al tener menos masa en las limas, hacen que estas limas sean más flexibles. Entonces, con respecto a la Flexofile, tiene alta capacidad de corte y aumenta la flexibilidad por disminución de la masa metálica, y con respecto a las K-Flex va a ser una remoción eficaz de la dentina y va a haber mayor espacio en estas zonas al ser acá de forma circular, a que salga el debris por el costado de nuestra lima. Ahora, con respecto a las que son compuestas por níquel de titanio, tenemos las limas Nitiflex. Su simbología va a ser como las limas K,
pero en vez de estar pintado todo el cuadrado, va a ser pintado solamente la mitad. Estas limas tienen gran memoria de forma porque son bastante flexibles, pero cuando se le deja de hacer presión, vuelve a lo que es su forma original o en este caso una forma recta, así como viene en el empaque. Entonces, eso hace que al momento de que nosotros ingresemos nuestras limas, ingrese a una manera más correcta si es que llegamos a presentar algún tipo de curvatura más severa. Después tenemos las limas Gaze Glidden y las Piso. Estas limas se consideran o son las primeras limas rotatorias, como ven, o las fresas rotatorias o el primer instrumento rotatorio en endodoncia. Entonces, esto nos ayudaba bastante a lo que es la creación de procesos de desgaste en cuestión de las Gaze Glidden y se utilizan solo en el tercio medio y cervical. Solo nos sirve para ensanchar esa zona, ya que nos permite así poder ingresar de una manera recta a las entradas de nuestros conductos. En la actualidad, mucho no se llegan a utilizar porque se ha estudiado o se ha analizado que la dentina de la zona cervical es necesaria o de las más necesarias para que haya una mejor resistencia en el diente después del tratamiento de endodoncia. ¿Qué significa? Que mientras más desgastemos esta dentina o más ensanchemos nuestros conductos, lo único que vamos a causar es debilidad en la pieza dentaria, ¿sí? Pero sí nos pueden ayudar a desobturar teniendo en cuenta que nuestro diente ya tiene un ensanchamiento anterior. ¿Y qué buscamos en esto? Buscamos más que todo retirar la gutapercha que pueda haber en el tercio cervical o medio, pero no desgastar la dentina que está todavía intacta en el diente que va a recibir el retratamiento de endodoncia. Ahora, con respecto a las Gaze Glidden, tenemos de la 1 hasta la 6, teniendo en cuenta que la punta de la Gaze Glidden 1 va a tener un diámetro de 0.5 y después va a ir avanzando de 0.2 en 0.2. ¿Qué significa eso? Que la Gaze Glidden 2, que se ve, chicos, su audio, por favor, que la Gaze Glidden 2 va a tener un diámetro en su punta de 0.70, de 0.90, de 1.10, 1.30 y 1.50. ¿Qué significa esto? Que tiene el diámetro acá en la punta de una lima 50, 70, 90, 1.1, de 130 y de 150 que prácticamente no existe. No es por eso que en la actualidad, como son muy abrasivas porque desgastan bastante, lo que se va a hacer es tratar de evitarla, al menos que sea netamente necesario. Ahora, también tenemos las limas piso, que esto es más que todo para la confección de espacios para póster intrarradiculares. Es por eso que les mencionaba que es importante saber qué diámetro presenta mi conducto radicular en los diferentes milímetros que estoy trabajando, porque con eso yo voy a saber cuál de todas mis limas piso o gates usar. Ahora, con respecto a la piso número 1, va a tener un diámetro de 0.70, la 2 de 0.90, la 3 de 1.1, la 4 de 1.3, la 5 de 1.5 y la 6 de 1.7. Entonces, eso que me da a entender que es 0.2 más a comparación de las que tienen las Gates. Con respecto a la esterilización y desinfección de materiales endodónticos, sabemos que la esterilización es distinta a la desinfección, ya que la esterilización va a ser la destrucción de todo tipo de forma de vida, ya sea bacterias, ya sea virus, sean esporas, sean hongos. Y el calor, esto se puede dar a través del calor húmedo, que es en el autoclave, a 121 a 123 grados por 20 minutos
con una atmósfera de presión, en seco en la estufa a 120 grados por 120 minutos o óxido de gas de etileno. Y la desinfección destruye microorganismos, pero no esporas y hongos. Ahora, en endodoncia nosotros tenemos que tener absolutamente todo estéril. ¿Por qué? Porque estamos eliminando bacterias del conducto radicular. Y si nosotros no tenemos algún tipo de material estéril, lo único que vamos a hacer es ingresar más bacterias, como puede ser el Enterococcus fecalis, que eso no aparece en sí en boca o en el tratamiento de endodoncia en sí, sino que eso aparece más que todo en los casos de retratamientos. ¿Qué significa? Que el primer tratamiento no se hizo bajo el primer tratamiento no se hizo bajo el protocolo adecuado y se ingresó este tipo de bacterias dentro del conducto radicular. ¿Sí? Ahora, tenemos que esterilizar las puntas de papel, todos nuestros instrumentos y claramente nuestras limas tienen que estar totalmente limpias y estériles. Algo que nosotros no podemos esterilizar son los conos de gutapercha. ¿Por qué? Porque esos conos de gutapercha lamentablemente no podemos meterlo a ningún tipo de calor, ya que al ser un plástico, este se derrite. Un momento. Ya, perdón. Justo se les antojó trabajar ahorita. Y en el caso de los conos de gutapercha, como les mencioné, no se puede esterilizar, pero sí se puede desinfectar. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer con alcohol o con hipoclorito. Lo mejor es el hipoclorito, más o menos colocando nuestros conos de gutapercha dentro de este hipoclorito por 1 o 2 minutos. Porque de qué nos sirve irrigar bien, desinfectar bien nuestro conducto si vamos a colocar puntas de papeles que no están estériles o conos de gutapercha que no están desinfectados. Ahora, ya sabemos que para hacer cualquier tratamiento de endodoncia tenemos que tener un aislamiento absoluto. Si no se puede porque el paciente es nauseoso o algo por el estilo, simplemente ese tratamiento va a fracasar y no se debe de realizar. Y es algo que no es opcional, porque hay muchas veces que el paciente le vas a hacer el tratamiento de endodoncia y te dice, pero me lo puedes hacer sin ese plástico porque me incomoda. Simplemente se le dice que no. Sabemos que el paciente es tenemos que tenerlo cómodo, pero también se le tiene que explicar que un tratamiento de endodoncia sin aislamiento absoluto no sirve absolutamente para nada. E indicarle que si no se va a utilizar, el pronóstico fracasa y por tanto no se le debe de hacer el tratamiento de endodoncia. Si el paciente tiene náuseas, se le puede hacer un enjuague de agua con un poco de lidocaína para que disminuya el efecto nauseoso que presenta dentro de boca. Pum, pum, pum. A ver, deme un ratito. Que no me... Ahora, eh, entonces, el aislamiento absoluto es una maniobra para mantener un campo seco y aislado. Nos ayuda a impedir el ingreso y la salida de líquidos. Es bastante ventajoso porque nos mantiene una asepsia y también mejor visibilidad. Así que nos permite que no ingrese el hipoclorito, que la saliva no ingrese a nuestra pieza que estamos tratando y ayuda como una barrera de protección tanto para no, cuando hacemos la apertura, para no hacerle ningún tipo de herida a lo que es la lengua, si es que se nos cae una lima, que se nos caiga en el dique y que no haya ningún tipo de emergencia después. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento nosotros hacemos el aislamiento absoluto? Puede ser antes o después del acceso cameral. Siempre tenemos que verificar que la anestesia esté bien colocada, la inclinación del diente
Si nos complica porque vemos que el diente está muy vestibularizado o muy palatinizado o está giroversado, lo que podemos hacer es ir buscando, haciendo la apertura, y cuando ni bien encontremos un puntito de algún cuerno pulpar, nosotros de manera inmediata tenemos que hacer el aislamiento, y posterior a eso ya podemos hacer la apertura correctamente dicha y también la conformación del conducto radicular. ¿Por qué? Porque si tenemos un caso de, por ejemplo, una pulpitis, como bien dice el nombre, es una inflamación. Es una inflamación de la pulpa porque ya llegaron las bacterias, pero esa pulpa no está infectada de una manera total, por lo que significa que nuestra parte radicular todavía está estéril, por así mencionarlo. Entonces, si nosotros hacemos toda la apertura cameral sin aislamiento, lo que va a pasar es que va a ingresar la saliva y por lo tanto bacterias con ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para preparar el diente? Hacer una profilaxis del diente que vamos a hacer el tratamiento y de los dientes vecinos para que no haya ningún tipo de complicación. Ver que tengamos puntos de contactos permeables con el hilo dental. Eliminar cualquier arista cortante para que no se desgarre nuestro dique cuando nosotros lo vayamos a colocar. Retirar cualquier tipo de coronas o puentes que nos impidan este ingreso, comprobar el clamp y reconstruir la corona previamente si es que no tenemos una estructura anatómica adecuada, ya que puede ingresar las salivas por un costado o puede caer el hipoclorito por un costado de la pieza dentaria y va a ser bastante incómodo durante el tratamiento. Entonces, dentro de las ventajas del aislamiento absoluto, vamos a tener un distanciamiento de las estructuras anatómicas próximas, va a haber facilidad durante el tratamiento endodóntico, va a mantener una cadena antiséptica del conducto y del campo, va a ayudar a la prevención de aspiración y deglución de cuerpos extraños y no va a ingresar productos químicos al cuerpo, y va a ayudarnos a la observación del campo operatorio. Los inconvenientes, como les menciono, son reacciones alérgicas, problemas psicológicos como la ansiedad, limitaciones respiratorias y lesiones en tejidos contiguos por la presión del clamp, que las cuales se le indica al paciente que puede haber después del tratamiento de endodoncia. Con respecto a la reacción alérgica, hay también diques, o lo que se puede utilizar es cualquier tipo o incluso se puede utilizar el mismo guante de nitrilo. Se corta la parte de la palma y se usa como esto si fuera un dique, si es que no llegáramos a tener ese tipo de dique especial al momento de atender a un paciente que sea alérgico al látex en sí, ¿sí? Y con respecto a los problemas psicológicos como la ansiedad o limitaciones respiratorias, se hace pausa cada cierto tiempo y se le indica al paciente o se le distrae al paciente con cualquier otro tipo de procedimiento para que no esté incómodo con esto, ¿sí? Ahora, en diques tenemos de 5 por 5 pulgadas y de 6 por 6 pulgadas. El de 6 por 6 nos puede ayudar bastante cuando son molares posteriores, molares superiores o inferiores, y los 5 por 5 en premolares y piezas anteriores. Con respecto a los arcos, tenemos el arco de Osby, que es este que tiene forma romboidal, el de Young, que es el más conocido, y el de Sauber, que es un arco bastante cómodo, más que todo para hacer el tratamiento de endodoncias, porque nos permite el doblez del mismo al momento de tomar las radiografías periapicales. Se recomienda un arco de plástico, más no un arco metálico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a tomar la radiografía no se debe de quitar el arco. Se puede quizás liberar un poco de tensión sacando un poco el dique de alguna de las aristas más alejadas de donde está nuestro clamp, para que ahí pueda ingresar la placa radiográfica, pero no se quita por completo, porque si no, toda la saliva que estamos tratando de que no ingrese puede ingresar en ese momento. Es por eso que se recomienda que sea de plástico, para que así no salga en las radiografías, porque si no podemos tener
una alteración de la imagen. Después necesitamos el clamp, el portaclamp, el perforador y los clamps que va a ser de diferentes números, para molares del 200 a 205, premolares del 206 al 209 y anteriores 210 a 212. Con respecto a las técnicas de aislamiento, pueden ser en diferentes tiempos. Primero podemos colocar en una sola vez el clamp, el dique y el arco, que se puede realizar en dos tiempos, donde primero coloco el clamp y el dique y después el arco de Young, o primero coloco el clamp y después el dique y el arco de Young. Y después en tres tiempos, donde primero coloco el clamp, después el dique y después el arco. Ahora, hay diferentes métodos para aumentar el sellado si es que llego a tener algún tipo de filtración. ¿Cómo puedo corroborar esta filtración? Dejando mi campo seco y esperando unos minutos a ver si ingresa saliva. Si veo que ingresa saliva, lo que puedo colocar es poner una barrera gingival como el Top Dam, cemento de policarboxilato o cianicrilato, que es el nombre de lo que, del superglue, ¿no? Que también nos puede ayudar a ayudar a sellar de una manera tridimensional y más correcta. Listo, chicos. ¿Alguna duda sobre instrumentos en endodoncia y aislamiento? ¿Todo claro para seguir el siguiente tema? Ok. Vamos al siguiente punto, que es este diagnóstico pulpar y periapical, que este tema sí es un poquito largo, porque como les menciono a todos, este es el tema que más me importa que sepan. ¿Por qué? Porque si no tengo un buen diagnóstico, no voy a tener un buen tratamiento de endodoncia, o no voy a saber por qué hago exactamente el tratamiento de endodoncia en sí. Entonces, eh, esta es la clase más importante de todo lo que van a llevar en el curso, para serles sincera. Ahora, vamos a hablar, como les mencioné, de diagnóstico pulpar y periapical, ¿sí? Cuando el paciente va a llegar a nuestra consulta, va a haber tres puntos importantes antes de dar el diagnóstico pulpar y periapical. Entre ellos, primero va a ser el motivo de consulta, el segundo va a ser la evaluación clínica y el tercero va a ser exámenes auxiliares. No puedo tener un correcto diagnóstico si es que omito alguna de ellas. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una evaluación clínica, al menos en el tema de endodoncia, sin una radiografía periapical, y tampoco puedo dar un diagnóstico pulpar sin tener el examen auxiliar ni el motivo de consulta, donde el paciente me va a referir cómo ha sido su dolor. Entonces, en el motivo de consulta siempre vamos a considerar la patología que el paciente considera más importante. ¿Tenemos que hacer una evaluación general? Sí, pero al menos en la cita que el paciente nos viene por primera vez, y si dice que viene por dolor, es que yo me debo de enfocar en ese diente antes de enfocarme en los demás. El paciente puede tener muchos problemas orales, pero al momento de la consulta yo le tengo que calmar más que todo, que es por lo que viene la mayoría, el dolor que presenta en ese momento. Para ello, debemos de establecer una cronología de los acontecimientos que lo indujeron a solicitar la consulta, ¿sí? Y lo escribimos con las mismas palabras que nos dice el paciente. También es necesario saber sus antecedentes médicos, saber si es hipertenso, si es un paciente ansioso, con una enfermedad cardiovascular, si ha presentado antes alguna infección odontogénica, más que todo si tiene algún tipo de alergia, si está tomando actualmente alguna enfermedad o medicamento que modifique,
o tenga algún tipo de afección de manifestación en la boca. Saber si tiene diabetes, si es que tiene asma, si sufre de sinusitis o si presenta úlceras. Porque es importante saber de la existencia de la sinusitis maxilar aguda, porque nos puede dar un diferente diagnóstico pulpar. Ya, parece que donde me voy se ponen a hacer cosas. Ahora, respecto a la sinusitis maxilar, ay, ay, ay. Ya, ahora sí. Ahora, ¿por qué les diciendo que es importante saber si el paciente tiene algún tipo de crisis? Y es bueno consultarle antes de, porque el paciente te puede referir dolor similar a algún tipo de dolor pulpar. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciarlo? Si es que al momento de hacer las pruebas de percusión, al paciente no le duele un diente en específico. Esto es más que todo en las molares superiores y en las premolares superiores. ¿Por qué? Porque llega a tener contacto con los dientes premolares o molares superiores que llegan a estar neumatizados. Entonces, el dolor por la percusión, en el caso de la sinusitis, llega a ser fastidioso. Si es que el paciente tiene dolor en algún tipo de premolar o al momento de masticar, tenemos que hacerle la prueba en esos dientes, preguntarle al paciente que nos mueva o nos incline. El paciente es un antecedentes penales, penales, dentales, perdón, ahorita estoy pero fina. Dirigir la conversación para que la narración de los hechos sea lo más clara cronológicamente y con los síntomas que pueda presentar el paciente, para así desarrollarlo con el tiempo. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener un dolor intenso, insoportable, y no necesariamente puede ser pulpar o que vaya para un tratamiento de endodoncia. Entonces, entre los antecedentes tenemos que ver la localización, el comienzo de esta sintomatología, la intensidad de la misma, la provocación y alivio del dolor y la duración. Entonces, con respecto a la localización, tenemos que consultarle al paciente si puede señalar cuál es el diente que le molesta exactamente, para así poder programar las pruebas diagnósticas. El comienzo, que el paciente nos mencione cuándo fue que le empezó a doler ese diente, porque hay pacientes que no les llega a doler en el momento, sino que les llegó a doler muchos meses atrás, y aquel momento que nos ha llegado ya no nos llega con algún tipo de inflamación del nervio, sino con un tipo de infección del mismo que el paciente, o nosotros podemos correlacionarlo simplemente con una inflamación. Entonces, preguntar si algo desencadenó, por ejemplo, si es que el paciente ha mordido algo duro, porque ahí también el paciente llega a presentar algún tipo de dolor y nosotros podemos pensar que va para endodoncia cuando realmente el diente llega a tener una fractura vertical que no se puede observar de una manera correcta. Por eso es que se le tiene que consultar siempre al paciente si mordió algo duro cuando empezó el dolor, si el dolor es espontáneo o si es cascado. Es decir, saber si el paciente en la escala del
uno es saber si es que es bastante intenso este dolor o si el paciente es tranquilo. ¿Qué le provoca o qué le alivia el dolor? Como si es solamente el frío, si es el dulce, si es que está tomando actualmente algún medicamento, porque el tomar actualmente medicamentos al momento de la evaluación puede hacer que nosotros tengamos un sesgo al momento de que hagamos las pruebas de sensibilidad. ¿Y cuánto tiempo dura? Si es que ceden, ni bien terminan de tomar la bebida fría o si comen el dulce, si es que ha tenido dolores nocturnos o si nota que el estímulo persiste después de haber quitado el estímulo. Con respecto a la evaluación clínica, tenemos la exploración y pruebas complementarias. En el examen extraoral siempre tenemos que observar si es que hay algún tipo de asimetría facial causada por algún tipo de tumefacción y evaluar siempre los ganglios linfáticos cervicales. Saber o palpar si es que estos están firmes, si son dolorosos o si tiene o el paciente ha presentado fiebre en algún momento. Porque la etiología más habitual de una tumefacción facial extraoral es de origen odontológico y muchas veces endodóntica. Ver si presenta algún tipo de tracto sinusal. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de lesiones los pacientes pueden confundir como que es algún tipo de infección dermatológica. Y por más cremas, médicos que lo evalúen, no tienen una causa netamente dental, no tienen una causa dermatológica y simplemente se soluciona con algún tratamiento de endodoncia. Por ejemplo, este caso hay un absceso en la zona submentoniana y cuando se toma una radiografía panorámica se llega a observar que tiene una pieza dental con una lesión cariosa profunda y lesiones periapicales que cuando se hace el tratamiento de endodoncia simplemente esta lesión se resuelve. Ahora, también en el examen intraoral tenemos que ver si hay tumefacción, tracto sinusal, palpación, hacer las pruebas de percusión, movilidad y evaluar el estado periodontal. Con respecto a la tumefacción, lo mismo. En el caso de incisivos, por ejemplo, laterales superiores, podemos observar una tumefacción en el paladar. ¿Por qué? Porque la angulación de la parte final de esa pieza, la zona apical, va a proyectarse o va a derivar hacia la zona del paladar a comparación del resto de dientes que usualmente va hacia la zona vestibular. Entonces, siempre tenemos que evaluar toda la boca. No solamente vemos dientes, recordemos que somos odontólogos y en la parte de estomatología tenemos que ver todo el sistema estomatognático y no solamente ver caries simplemente y ya. ¿Por qué? Porque he visto muchas veces también que llaman para hacer un tratamiento de endodoncia y cuando se evalúa el paciente está con un absceso gigante, por lo tanto, en ese caso sí o sí el paciente necesita algún tipo de medicación, sea oral o sea intraconductos, pero muchas veces se le promete al paciente de que se le va a hacer la endodoncia en una sola cita cuando no es así. Este tipo de afecciones ya puede causar incluso una segunda o tercera cita para que sea totalmente resuelto o simplemente hay una pérdida de hueso considerable y ni siquiera se puede hacer ya el tratamiento de endodoncia. Evaluar el tracto sinusal. Estas usualmente no van a ser dolorosas, ya que van a causar una liberación del exudado y nos va a ayudar a identificar el origen. Por ejemplo, en esta endodoncia, nosotros observamos que entre el tracto sinusal tiene una pieza dental ya con
un tratamiento de conductos y acá está más o menos al nivel de esa pieza. Pero cuando se hace la evaluación, se observa que el diente con endodoncia no es el problema, sino el diente del costado. Imagínense que no se hacen esto, se hace una mala evaluación radiográfica o una mala interpretación y se retira este tratamiento de endodoncia y ese tracto sinusal nunca se llega a desaparecer. ¿Por qué? Porque la causa de esa infección es el diente vecino, más no el diente que uno piensa que podría ser de una manera más común. Ahora, también necesitamos hacer la palpación, tanto en los tejidos duros como en los tejidos blandos, para detectar la existencia de algún tipo de tumefacción de tejidos blandos o ensanchamientos óseos comparados con los contralaterales. La prueba de percusión no nos va a indicar nunca, jamás en la vida, si es que un diente está necrótico vital. Ya también he vivido que me dicen, doctora, este paciente va para endodoncia. Y yo le digo, pero ¿por qué mencionas exactamente que va para endodoncia? Porque le duele cuando le hago prueba de eso nunca te va a dar un diagnóstico pulpar. Las pruebas de percusión, sea vertical, horizontal o lo que sea, nunca te van a dar un diagnóstico pulpar. Solo te dan diagnóstico periodontal o periapical. Sin nada más nos va a dar un signo de inflamación en el ligamento periodontal. Entonces, esta inflamación no necesariamente es por la pulpa, puede ser secundario a algún tipo de traumatismo físico, algún contacto prematuro, alguna enfermedad periodontal, a la extensión de una patología pulpar al ligamento periodontal, porque podemos ver una lesión cariosa amplia en una pieza dentaria que duele la percusión, que no necesita tratamiento de conducta, de conducto y simplemente es por algún tipo de contacto prematuro que eliminándolo se calma la patología del paciente sin necesidad de hacer el retiro de la pulpa dental. Ahora, usualmente la respuesta es que el paciente no tenga acá ningún tipo de dolor y el paciente puede mencionarte dolor que siente el diente crecido o dolor al masticar. Cuando es la prueba de percusión vertical, se menciona que hay un dolor periapical que puede ser causado por la pulpa, pero no necesariamente es causado por la pulpa. En la percusión horizontal es un dolor periodontal que ese sí no tiene que ver absolutamente nada relacionado con lo que es el tejido pulpar. Ahora, con respecto a la movilidad, también va a ser un indicativo de que hay un compromiso del aparato de inserción periodontal que puede ser consecuencia de un traumatismo físico agudo crónico, trauma oclusal, hábitos parafuncionales, enfermedades periodontales, fracturas radiculares, movimiento ortodóntico rápido, patología pulpar y en especial a una infección hacia el espacio del ligamento periodontal. En el estado periodontal necesito saber si es que presenta algún tipo de bolsa periodontal que puede ser causada de origen endodóntico y se puede resolver solo con el tratamiento de conductos. Como en este caso se le hace la evaluación y el paciente, aunque pareciera que fuera un diente que ya está con una necrosis, en este caso porque tiene una lesión periapical, se le hace pruebas de sensibilidad, este diente marca totalmente con vitalidad. ¿Qué significa eso? Que toda esta pérdida de inserción ósea no es causado por la pulpa, no tiene nada que ver con la pulpa, simplemente un problema netamente periodontal. Caso marcara el tratamiento o el diente necrótico o sin ningún tipo de pruebas de sensibilidad, entonces ahí sí tendríamos que hacer un tratamiento de endodoncia y evaluar con la parte periodontal la zona de los tejidos de soporte, ¿no? Y en este
caso, si por ejemplo acá hay menos hueso, a veces ese simple tratamiento se mejora lo que es la enfermedad periodontal. Con respecto a las pruebas pulpares, estas van a intentar determinar la respuesta de las neuronas sensitivas pulpares y busca replicar los síntomas del paciente. Pueden ser subjetivas u objetivas. En las subjetivas vamos a tener la estimulación térmica o eléctrica. En las objetivas, dispositivos que detectan objetivamente la integridad de la vascularidad pulpar. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Se tiene que explicar al paciente las diferentes pruebas que nosotros le podemos realizar para no asustarlo, que sea consciente de lo que va a sentir, y después lo tenemos que hacer en primero en una pieza control, porque necesito saber cuál es la respuesta que tiene el paciente. Si es que el umbral del dolor del paciente es alto o bajo, porque hay muchas veces que el paciente es muy sensible y por más que se haga un pequeño estímulo, así sea mínimo, el paciente llega a responder de una manera eh, más exagerada, ¿no? Entonces, teniendo ya una Doctora, zona basal, disculpe. dime. Doctora, disculpe. No se le escucha bien. Parece que por momentos se va la señal. Entrecortado se le escucha, doctora. Sí, doctora. Qué raro, tengo todas las barritas del internet. Ya. Me van avisando, por favor, porque acá me sale que tengo todas las barritas del internet. Sí, doctora, solo que por ratos se escucha entrecortado. Ya, me avisan, por favor, cuando se entrecorte para hacer una pequeña pausa y evaluar, porque sí, me parece que está todo acá. Sí, le hemos mandado mensajito al chat. No, prendan el micro, porque acá en Teams, lamentablemente, el chat no se llega a ver cuando está todo, todo esto abierto. Me avisan, por favor, porque en el chat, sí, recién sí veo. Ujú. Por ejemplo, Ya, ahora se escucha entrecortado, doctora. ¿así? Pero tengo todas las barras. Qué raro. ¿A todos se les llega a escuchar entrecortado? O sea, ahí se escucha bien. Sí, doctora, A hay un veces, rato es que se doctora. va. Sí, pero no es mucho tiempo, doctora, sí se logra entender. Sí se escucha entrecortado. Ya, igual me van avisando, ¿sí? Voy a tratar de ver más seguido el chat, pero sí, no me aparece el chat a un costado. A ver, voy a ver. Ya, ok. Listo. Entonces, igual me avisan, porfa. Como les iba explicando, primero tenemos que hacerlo en una pieza control y esto se utiliza o se realiza más que todo en la zona vestibular, ya que el grosor del esmalte en esa zona es el ideal para nosotros hacer una prueba de sensibilidad sin que haya una alteración de la misma. Tenemos las pruebas al calor y las pruebas al frío. Con respecto a las pruebas de calor, en la actualidad no se utiliza mucho. Esto se realiza expulsando líquido caliente con una jeringa en el diente y tratando de aislar en las otras con algún tipo de gasa para determinar si la prueba es normal o anormal. Usualmente llega a tener una respuesta tardía y demora como 10 segundos para que pueda surgir algún tipo de síntomas. Pero como les mencioné, esta prueba no es confiable y no es determinante. Algo que sí nos ayuda bastante, las pruebas al frío, que nos van a indicar vitalidad, nos van a indicar inflamación pulpar. Son pruebas de sensibilidad, no de vitalidad. Aquí se va a aplicar un refrigerante mediante un pulverizador y se va a aplicar el diente con una torunda de algodón grande, ¿no? En
este caso vamos a colocar una grande, me refiero no del tamaño del diente, debe ser bastante en lo que es la zona de hacer el circulito, porque yo solo necesito tocar el diente, más no el diente vecino y tampoco la gingiva, porque me puede causar algún tipo de por parte del paciente. Entonces, primero voy a secar mi diente con una torunda de algodón. Tampoco necesito que esté totalmente seco, sino solo liberar la capa de saliva que puede presentar mi pieza dentaria. Coloco bastante Endo Ice, Endo Frost, lo que gusten, unos 2 o 3 segundos en mi algodón y después lo coloco en la superficie del diente hasta que el paciente me indique algún tipo de sensibilidad. La respuesta normal es que el paciente perciba la sensación, que tenga algún tipo de sensibilidad, que incluso fastidie, pero que cuando yo lo saque, el dolor se vaya de manera inmediata. Después hay una respuesta normal, que es cuando el paciente recibe un montón de dolor, que es bastante intensificado a comparación de mi diente control, pero ni bien yo lo quito y el dolor se va. Y después hay otro que a pesar de que yo lo quite, el paciente sigue teniendo dolor, y la que es una respuesta normal sin ningún tipo de respuesta es que el paciente no siente absolutamente nada comparado con el contralateral. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a ayudar en el diagnóstico. Muchas veces, como yo les he dicho a los pacientes o a mis alumnos, es que el paciente puede dolerle demasiado, estar doblando todos sus deditos porque tiene mucho dolor, pero ni bien yo lo quito y al paciente se le va el dolor. Que tenga un dolor súper intenso no significa que va para tratamiento de endodoncia. Si es que se va el estímulo y radiográficamente yo no lo veo mal, ese diente con un tipo de recubrimiento puede salvarse sin necesidad de hacer tratamiento de endodoncia. Ahora, también, ¿por qué les digo que es importante evaluar con un diente contralateral? ¿Por qué? Porque también puede que yo coloque mi prueba del EndoEyes y el paciente me refiere muy poquito o absolutamente nada, y yo hago lo mismo con todos los dientes y el paciente puede que no sienta absolutamente nada en ninguno de los dientes. Y no significa que todos mis dientes tienen algún tipo de necrosis, sino que puede tener algún tipo de dentina o se haya contraído la cámara pulpar, que está haciendo que mi paciente no tenga ningún tipo de sensibilidad. Ahora, así como las pruebas al frío, hay pruebas también eléctricas. Esto va a ser con un pulpómetro que va a dar información sobre la sensibilidad dental, pero también tiene ciertas limitaciones. La respuesta pulpar al estímulo eléctrico no va a reflejar su salud histológica o una situación patológica, porque no nos va a indicar netamente si hay inflamación pulpar, sino va a ser también como las pruebas al frío. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener un equipo así como este, que va a subir cada cierto número. Y esto va a enviar diferentes estímulos eléctricos en la pieza dentaria que vamos evaluando. Si acá, por ejemplo, a un paciente le marcó que en 6 recién llegó a tener algún tipo de sensibilidad en el diente control, y después hago la misma evaluación en otra pieza y también me marca en el 6 o en el 7, significa que más o menos está con el mismo tipo de sensibilidad o inflamación o vitalidad pulpar. En este caso, mi diente está sano. Pero si yo le paso menos estímulo eléctrico, quizás en el 1 o en el 2, y al paciente ya le duele de una manera prolongada o bastante fuerte, significa que puede haber un tipo de inflamación pulpar, ¿sí? Por eso es un poquito más caro encontrar esto,
y un poquito más difícil de saber diagnosticar con ello. Por eso es que la prueba de sensibilidad del frío es bastante útil en la actualidad. Y después tenemos la flujometría por láser Doppler. Este es el único instrumento que sí nos va a dar o nos va a dar, nos va a determinar la vitalidad pulpar. Los anteriores solo es sensibilidad pulpar, mas no nos determina si es que está vivo o muerto. Esto es lo único que hace es el láser Doppler, porque este sí va a evaluar el flujo sanguíneo de los sistemas microvasculares. Entonces, eso es utilizado para valorar la vascularización pulpar. El detalle que esto es lo más certero, pero es lo más caro y lo más difícil de conseguir. Esto se va a establecer gracias a la luz que se va a alterar dependiendo de la frecuencia del movimiento de los glóbulos rojos, que va a permanecer inalterado si es que hay un tipo de tejido estático. En este caso, cuando no tenemos ya ningún tipo de flujo sanguíneo en el diente, este sí nos va a decir cuando está totalmente necrótico o está en proceso de necrosis. Entonces, actualmente la aplicación del frío es la prueba de sensibilidad pulpar por excelencia para muchos especialistas. Así nos aumenta su fiabilidad. Este tipo de pruebas debe combinarse siempre con las ondas eléctricas como lo que es el pulpómetro, cosa que los resultados de la prueba se van a verificar con la otra, ¿no? Si es que tengo yo la flexibilidad del frío y lo puedo hacer también con mi pulpómetro, sería mucho mejor para poder compararlos. Después tenemos pruebas especiales que no se realizan mucho en la especialidad. En la actualidad tenemos la prueba de la mordida, que nos ayuda a ver exactamente cúspide, poscúspide, evaluar si hay algún tipo de fractura. Cuando sospechamos de esta, que puede presentarse en alguno de la zona de nuestros dientes, la prueba de la cavidad, que tampoco se hace casi en la actualidad, por no decir nunca se hace en la actualidad, que consiste en hacer en una sola pieza una cavidad sin colocar anestesia para saber si el diente prueba o tiene algún tipo de dolor, para saber si está vital o no. La prueba de tinción y transluminación, que nos sirve bastante también para ver tipos de fracturas. ¿Por qué? Porque se coloca azul de metileno, violeta de genciana, se frota sobre la superficie del diente, se lava y nos ayuda a ver quizás superficies o fracturas o fisuras que no podemos observar a simple vista. Y después tenemos la anestesia selectiva. Esto ayuda más que todo en incisivos o en molares superiores, ya que al anestesiar solamente la zona de cada ápice del diente, podemos observar o podemos intuir que por esa zona puede estar causando el dolor, y en esas zonas donde yo debo evaluar de una manera más concreta. Después tenemos los exámenes auxiliares, el más conocido, la radiografía periapical. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, aquí vemos solamente una lesión cariosa que está muy delimitada, pero cuando tomamos una radiografía observamos que esa lesión cariosa ya está profunda, ya llegó al diente vecino e incluso ya tiene una lesión periapical porque ese diente ya tiene necrosis. Entonces, tomándole una radiografía al paciente de lesiones cariosas en las cuales tenemos algún tipo de dudas, lo que nos va a ayudar es que el paciente llegue a tener confianza en nosotros. También me ha pasado que muchas veces los pacientes llegan y dicen, a mí me estaban haciendo una curación y de nada me dijeron que ya iba para una endodoncia. ¿Por qué? Porque no les tomaron una radiografía periapical. El paciente piensa que los están estafando para cobrar un tratamiento mucho más caro que necesitaban al inicio. Es por eso que en las pruebas
Doctora, se está entrecortando. Chicas, antes de ver un paciente, puede ser recomendable una biografía del paciente para una evaluación cotidiana. Que yo sí tengo todas mis... No se escucha, doctora, disculpe. Y doctora, se escucha muy entrecortado. Que sea por la puerta. Ahorita le estaba hablando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, voy a ver si, aunque no creo que pueda ingresar por aquí. Pam, 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 pam. Deme un ratito. Hola, hola, hola. Sí, deme un ratito, estoy tratando de conectarme en otro lado para
ver si se puede abrir por... Si lo puedo colocar desde mi celular para que se escuche el audio de mi celular. ¿Alguien tiene a la mano el identificador de la llamada? La semana pasada no se escuchaba así, ¿verdad? O también se escuchaba igual, porque si no ya es muy tarde. No, la vez pasada no, doctora. Estoy en lo mismo, por eso me parece raro. No, no, esto es esto. Más rápido quiero avanzar, más se detiene. A ver. No, no se puede. Ay, ay, ay. A ver. Ya. Ojalá no se sigan entrecortando. Ya abrí. A ver si ojalá solo era la señal. Ya, me avisan ya, porfa, pero abran el audio porque el chat no me aparece muy rápido. A ver, como les estaba diciendo, más que todo tenemos que observar, voy a tenerlo así, creo. Vamos a tener que observar lo que es la evaluación radiográfica, ¿sí? Porque como les mostré en este tipo de imagen clínica, esta puede ser muy variada, ya que acá se ven lesiones cariosas pequeñas cuando realmente estas suelen ser mucho más grandes. Ahora, tampoco tenemos que dar un diagnóstico clínico solamente por una radiografía periapical, porque puede causar algún tipo de interpretación errónea cuando es algo normal. Por ejemplo, aquí observamos una lesión o una imagen radiolúcida a nivel apical de la pieza 4.2. Entonces podemos pensar que es una lesión periapical asociada a un diente necrótico. Pero cuando evaluamos así y se le hace pruebas de sensibilidad a la pieza dentaria, esta marca que está vital. Entonces, en este caso, esta imagen radiolúcida solo fue causada por que fue secundario a un cementoma. Después tenemos la tomografía, que nos va a servir bastante para lo que es el diagnóstico de efectos de absorción, diagnóstico de verles anatomía preoperatoria, detección de fracturas horizontales, verticales y para hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico. ¿Todo bien hasta ahora? Doctora, hay partes que se Se escuchan corta, recortados. doctora. Ay, ya no sé qué hacer. Ya, chicos, entonces,
esta es la parte que más me interesa que sepan. Por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Porque si no, no me van a entender lo que sigue. Justo faltan solamente 15 minutos. Voy a ver qué está pasando porque sí, esta parte, como les menciono, es de las más importantes y esta sí no quiero que se me escuche entrecortado. Por hoy vamos a Sí, ver esto. doctora. Espero que la otra semana puede estar bien, porque no sé qué puede estar pasando. Estoy con el mismo internet que la semana pasada. Ahora Ya. ya está. Entonces, nos estamos viendo la otra semana, ¿sí? Si no, voy a tener preparado ya también la clase para poder proyectarlo en el celular o algo por el estilo si es que se me complica, para tener ya un plan B por si llegas a sonar entrecortado otra vez. Sí, está bien, doctora, gracias. Ok, Muchas gracias. doctora, Ya, gracias. listo. Ya nos vemos el otro lunes. Hasta luego, chicos, cuídense.